¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Pasan los días y cada vez sentimos, percibimos que Estados Unidos, ese gigante que se supone es la máxima potencia de Occidente, la que está llamada a guiar como faro de la libertad, la democracia y la defensa pues de ese modo de vida que decimos que es Occidente, está cada vez más aminorada, más alicaída, más discreta en su papel internacional y sentimos que a final de cuentas deja de ser Estados Unidos la superpotencia que en algún momento pensamos que era Estados Unidos. ¿Qué está pasando con Estados Unidos respecto a lo que peyorativamente en algún momento se dijo que era justamente el patio trasero de los Estados Unidos de América, Hispanoamérica, Centro, Suramérica? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué la política exterior de los Estados Unidos viene como de capa caída en los últimos años? Hoy, en Analizando, nos aproximamos a un intento de interpretación de lo que está ocurriendo con base en el recuento de algunos hechos recientes con la política exterior de los Estados Unidos en Analizando. No se lo pierdan. Generalmente en este tipo de videos yo hago un recuento de situaciones, las pongo en contexto, voy haciendo un poco la secuencia y al final llego a una conclusión. Es casi que una estructura lógica, es casi que pues lo racional que uno podría hacer cuando comenta un tema y más cuando lo analiza, y este espacio se llama Analizando. Hoy voy a invertir un poquito los papeles en respecto de esa estructura de lo que habitualmente hacemos acá. Y voy a partir de una premisa, voy a partir de una creencia o de lo que percibo que es algo que se está produciendo y luego quizá comentemos una secuencia de situaciones que están produciendo o que revelan esa situación mayor que se está produciendo. La situación mayor o lo que vamos a comentar como hipótesis que yo tengo es que Estados Unidos ha decidido pues replegarse, ha decidido abandonar un poco el papel o la injerencia que podría tener dentro del desarrollo político de cada uno de los países de Hispanoamérica. Creo, percibo, siento, veo que Estados Unidos ha decidido un poco aparcar sus intenciones respecto de influir justamente en el espacio político de cada uno de estos países de lo que hoy llamamos Hispanoamérica, América Hispana o Latinoamérica, como le dicen algunos también. Y esto me parece que no es fortuito, me parece que el auge que ha cobrado nuevamente la izquierda en este lado del mundo y sobre todo en este lado del continente han llevado a que por la fuerza de los hechos Estados Unidos haya tenido que replegarse. Estados Unidos, que se supone que es el gran garante, el gran faro de la libertad, de la democracia y la defensa de los valores occidentales, haya tenido un poco que replegarse a casa y admitir que no puede incidir necesariamente en el futuro de estos países, y fundamentalmente lo ha hecho así porque para decidir que tiene que incidir en estos países probablemente tendría que incidir de manera directa y esa incidencia directa no estaría exenta de dosis de violencia, es decir, tendrían que incorporar fuerzas militares, tendrían que darse situaciones donde hay intervenciones militares, habría escenarios bélicos. Más o menos lo que pasaba con Estados Unidos hasta la década de los finales de los 80, quizá, donde veíamos que
pues se decidía que había operaciones especiales donde se enviaban a soldados norteamericanos hacia Centroamérica, hacia Suramérica. Eso ya no está ocurriendo en el contexto actual. Y creo que tiene que ver mucho con un poco el aprendizaje de esos escenarios donde no es que Estados Unidos salió demasiado bien parado de los escenarios de injerencia directa, y también tiene que ver con el cambio del mundo en más de 30 años, ¿no? Donde, para empezar, la izquierda no es ya una fuerza minoritaria en América Hispana, y esa izquierda además ha logrado un grado importante de organización en foros internacionales. Para ver lo que estoy diciendo, por ejemplo, vayan a observar lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla o la Internacional Progresista. Organizaciones perfectamente constituidas donde desde mandatarios hasta partidos políticos están estructurados con el fin de, si gana uno en X país, apoyar todos a ese uno y no dejar que caiga jamás. Eso lo estamos viendo desde hace rato en este lado del mundo. Además, todo lo que ha representado el fenómeno chavista con la chequera y los petrodólares que proveyó Hugo Chávez en su momento, y que en alguna cuantía todavía pues podría decirse que más que desde el punto de vista de influencia política sigue siendo Nicolás Maduro con otros países de la región, pues dan cuenta de todo esto que les estoy queriendo dejar el día de hoy. Frente a eso, Estados Unidos reacciona, y reacciona de manera tímida, reacciona guardándose en casa, reacciona admitiendo sus limitaciones, diciendo que, bueno, que si ellos quisiesen cambiar el escenario dentro de determinado país, probablemente tendrían que enviar a un escuadrón, tendrían que enviar a una flota, tendrían que enviar a final de cuentas a norteamericanos que tendrían que ir a poner su vida en juego en ese país, y que quizá eso primero no saldría tan bien o no podría salir tan bien por la experiencia previa que hay, y segundo que estamos en un mundo donde parece que la mano dura ya no es lo normal. Estamos en otra época, ¿no? Donde la mano dura ya es vista con recelo y tal. Entonces, bueno. El caso es que partimos de esta idea. Ahora, ¿qué me lleva a mí a pensar que esto es así? Fíjense ustedes, lo que ha rebasado para mí, lo que ha colmado el vaso en los últimos días con respecto a Estados Unidos y su política para Hispanoamérica, es la derrota que ha sufrido pues el sentido común, la lógica, la racionalidad en la OEA con respecto al caso de Perú. En Perú gobierna un señor que francamente es un inepto, que no debería gobernar ese país. Es un señor que no está capacitado para ejercer la primera magistratura del Perú, que es Pedro Castillo. Es un señor que ustedes saben que llegó al poder incluso con el apoyo de una organización que ha estado vinculada a Sendero Luminoso, que es el partido extremista de izquierda Perú Libre, y que mal que bien todavía está gobernando en ese país, que es el señor Pedro Castillo, me refiero. Perú Libre ha quedado fuera nominalmente del gobierno, se han apartado, pero siguen apoyando a Pedro Castillo, o sea, no quieren que Pedro Castillo caiga. ¿Qué ocurre? Ese señor llamado Pedro Castillo es hoy por hoy quizá el presidente que tiene peor índice de aprobación en toda América Hispana. Su aprobación no llega al 20%, está en torno al 18% al día de hoy, de acuerdo a todas las encuestas que he revisado. Y es un señor que pues tiene a Perú metido en un estado de convulsión permanente, en un sistema político donde además Perú sabemos que se ha metido en los últimos años, en las últimas décadas, en un estado de convulsión permanente. El sistema político peruano es un sistema altamente convulsionado, es un sistema altamente volátil, donde no hay partidos políticos estructurados. Eso creo que lo expliqué en otro analizando, pero lo que nos interesa es que Perú hoy es un caos. Ese caso de Perú como un caos ha escalado a la OEA, y escaló a la OEA por petitorio del propio Pedro Castillo, que nada más y nada menos que ha pedido que se aplique la Carta Democrática de la OEA para poner en valor su presidencia, para protegerse y proteger al mismo tiempo su presidencia. Y eso ha sido llevado a una votación la semana pasada en la OEA. En la OEA se ha votado a ver qué se hacía con el caso peruano, si se activaba la carta o no, o más que activar la carta, si se tomaban cartas en el asunto peruano. Y resulta que esa votación, finalizada la semana pasada, repito, le ha dado la razón nada más y nada menos que a Pedro Castillo, y ha mandado a constituir una comisión que vaya al Perú a establecer un diálogo con la oposición y el gobierno peruano. ¿Le suena en algo la película? Bueno, no es casualidad.
Diálogo promovido por la OEA en un país donde un presidente está con un índice de aprobación muy bajo y donde además ese presidente, por lo que significan los poderes públicos peruanos, está cuestionado y hay un proceso institucional, legal, en su contra en este momento. De hecho, no es un proceso, hay varios procesos contra Pedro Castillo en este momento desde el punto de vista de la Fiscalía de la Nación del Perú. Pedro Castillo está siendo investigado por múltiples situaciones de corrupción, está siendo investigado por delitos como organización criminal, obstrucción de la justicia. Hay una cantidad de delitos que se están imputando no solamente contra Pedro Castillo, sino incluso contra sus familiares, su esposa, sus sobrinos, su hija política, que es la sobrina de su esposa y que la crió Pedro Castillo. Incluso se ha acogido a un programa donde ha testificado voluntariamente respecto de todas las cosas que se están haciendo allí, etcétera, etcétera, etcétera. No me explayo más en el caso peruano porque si no, no termino. El tema es que la OEA, con esta decisión, acaba de enviarle casi que un paño caliente a Pedro Castillo para promover un diálogo con la oposición. No tengo la mejor de las expectativas con respecto a ese diálogo, pero si nosotros vemos lo que está ocurriendo con la OEA, lo que ha ocurrido con Venezuela y lo que está ocurriendo con Nicaragua, que la OEA es prácticamente el foro donde Estados Unidos tiene o la capacidad de poner en preeminencia sus intereses y congeniarlos con los intereses de Hispanoamérica en un foro internacional, ese foro por excelencia es la OEA, vemos que Estados Unidos ni siquiera puede controlar el tema de que la OEA vaya y le haga el paripé a Pedro Castillo en el Perú. Otra situación es, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente con Nicaragua. Eso está ocurriendo a principios de esta semana. Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, acaba de suspenderle, por decir de algún modo, la visa a 500 nicaragüenses que forman parte del régimen de Ortega. Esto no es nuevo. En meses anteriores ya le han quitado la entrada al país a varios integrantes del régimen de Ortega y nada ha pasado en Nicaragua. Realmente yo dudo mucho, dificulto muchísimo que un integrante del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua tenga algún interés en ir a Estados Unidos a vacacionar, sabiendo las características que tiene el régimen de Daniel Ortega y las características que normalmente en la comunidad internacional se sabe que tiene el régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega está cuestionado por múltiples delitos en Nicaragua, sin embargo, sigue gobernando. Y Nicaragua, hasta hace poco, era uno de los países de Centroamérica donde Estados Unidos influía más activamente, porque sencillamente lo podía hacer. Al día de hoy parece que no tienen ni siquiera la capacidad de mover a Daniel Ortega del poder. Lo mismo ocurre en Venezuela, porque siento que si me quedo con cada uno de los casos, nos vamos convirtiendo pues en un video infinito, ¿no? Pero lo de Maduro en Venezuela es lo mismo. Este llamado reiterativo a diálogos en Venezuela con Guaidó, esta especie de película de la nebulosa que se ha desatado en los últimos días con Guaidó y si va a ser reconocido o no va a ser reconocido de cara al año próximo, de si van a renovar o no el gobierno interino, lo que pone es en relieve nuevamente la situación que nos habla de que Estados Unidos no tiene cómo influir en la región o no tiene cómo influir en los países, en cada uno de los países de la región, si no es a través de programas de fomento a la democracia, de programas de fomento pues a las buenas políticas públicas, de programas de libertad de expresión, de programas de financiamiento a los derechos humanos, pero que son cosas que se quedan muchas veces, las más de las veces, se quedan en el papel. Y yo lo he dicho, fijé una opinión altamente polémica el fin de semana en un directo que hice, como siempre los hago los fines de semana en mi canal, porque yo decía que todo ese gran financiamiento, porque sí ha existido, desde las agencias federales del gobierno de los Estados Unidos hacia el caso venezolano, pues la mayoría de ese financiamiento ha caído en sacos rotos, ha caído en los activistas de los partidos políticos, ha caído en manos de medios de comunicación que realmente no marcan la diferencia en Venezuela, ha caído en manos de ONGs que algunas de ellas sí defienden cosas interesantes, pero otras lo que están haciendo es embolsillarse unos reales. Y a final de cuentas este no es un video para juzgar o no juzgar a Guaidó, eso lo he hecho en otros espacios. Este es un video para demostrar cómo es delimitada la incidencia, repito, de los Estados Unidos en cada uno de los países de la región. Estados Unidos, al financiar a Guaidó y al sostener esa estructura que es un sinsentido ambulante, que es el gobierno interino, lo que hace es
de alguna manera reconocer por la vía pública que no tiene otro mecanismo para influir sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque no va a mandar tropas a Venezuela, porque no va a financiar un golpe de Estado internamente en Venezuela, porque no tiene nada bajo la manga con respecto al caso venezolano. Y repito, esto quizá no es solo imputable a Biden, sino que ya el presidente Trump al final de su gobierno daba o acusaba señales de desgaste con respecto a las políticas hacia Venezuela. Nosotros, tomando tres casos, Nicaragua, Perú, Venezuela, podemos ver cómo, y fundamentalmente la OEA, cómo Estados Unidos ha totalmente dejado relegado su papel en la región. O sea, Estados Unidos al día de hoy ya no es un lobo feroz. Ya Nicolás Maduro ha demostrado que no le teme a Estados Unidos. Ya cualquiera de los izquierdistas que gobiernan en América Latina saben que tienen una instancia donde agruparse para, si es que es el caso, hacerle frente a cualquiera de las políticas que vaya a tener Estados Unidos con ellos. Y por eso es que tienen el Foro de Sao Paulo, por eso tienen el Grupo de Puebla, por eso tienen la Internacional Progresista y así muchas cosas más. Y por eso tienen una Unión Europea que es bastante timorata también, tengo que decirlo, con respecto a promover políticas realmente confrontativas con respecto a las autocracias, con respecto a los totalitarismos. No lo hacen. No lo hacen, sencillamente estamos en medio de un contexto donde lo que impera es el sálvese quien pueda y cada país que resuelva. Eso no era así antes. Pero ¿qué ocurre o por qué ocurre esto? Bueno, se podría hablar de múltiples cosas, pero yo creo que Estados Unidos al día de hoy es una sociedad tan problematizada, tan complejizada, que sencillamente Estados Unidos ha tenido que encerrarse en su casa y prestar sus ojos, sus oídos y su olfato solamente a sus problemas internos. Yo me imagino que los grandes problemas de la droga que hay en Estados Unidos, de que los grandes problemas que hay con respecto al tema racial todavía, que los grandes problemas que hay ahora que han surgido todas estas agendas de género con todo lo que significa el wokeismo en los Estados Unidos, pues tienen a Estados Unidos mirando sí y solo sí a su propia casa. Entonces, lo demás, pues, literalmente que se joda. Lo demás, literalmente que vea cómo hace. Y lo demás es la principal área de influencia que tenía hasta hace nada Estados Unidos, que era América Hispana. Lamentablemente esa es nuestra realidad. Es una realidad compleja, es una realidad que a muchos nos cuesta digerir. Y es una realidad lamentable, porque al final de cuentas uno decía, cuando, y lo puedo decir como venezolano que vive en Venezuela y ha padecido el chavismo, uno decía, quizá los mecanismos internos no estén dados en mi país para que haya un cambio político, pero Estados Unidos no va a permitir esto. Estados Unidos no va a dejar que un proyecto de esta naturaleza avance. Y lamentablemente la historia ha sido muy criminal con nosotros, la historia ha sido muy cruel con nosotros. Ha avanzado y más de lo que pensábamos. Y ha avanzado frente a los ojos de Estados Unidos. Un Estados Unidos que, repito, ha tenido que replegarse a su casa, lamentablemente. Espero que te haya gustado este video, es un video corto, es un analizando como siempre en mi canal y si te gustan estos videos en demasía puedes apoyarlos a través de Patreon, patreon.com/neoadolfo, con tu apoyo me ayudas a seguir, patreon.com/neoadolfo, con tu apoyo me ayudas a seguir, pero también puedes apoyarme a través de PayPal, me puedes buscar allí como neoadolfo, igual que son todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera. Y también dejo el link acá abajo en la descripción del video por si quieres ver o quieres contribuir con el canal a través de PayPal. Gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal, que activa la campanita para las notificaciones, que le da like a los videos y que deja comentarios en cada uno de los videos que hago con tanto cariño en este canal para ustedes, para que siempre tengan contenido fresco y de interés, cosas que les dejen, cosas que pensar, cosas que dejen que analizar a cada uno de ustedes. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta entonces.